Entonces de repente alguien me detiene en el pasillo y me dice: ¿es usted pastor? Uno de los servidores de la iglesia me detuvo y dice: ¿es usted pastor? Digo: pues ya no sé. Digo: a lo mejor me toca predicar. Como que no sabía quién era yo. Y me llevó a días atrás. Estábamos entrando a tomar un vuelo en la Ciudad de México, mi esposa y yo. Íbamos a ministrar fuera del país. Y de repente mi esposa entra a la cabina del avión. Y de repente una señorita de la aerolínea me detiene y me dice: usted no va a viajar. Y de repente a mí me gusta hacer un ambiente como de broma, como de paz, ¿no? A eso hemos sido llamados, a ser pacificadores. Pero de repente se me estaba acabando la paz. Porque me dice la muchacha: usted no puede entrar. Y yo: ¿por qué no? Tenía mi identificación, ella tenía mi pase de abordar. Y de repente rompe mi pase de abordar la muchacha, se va a la computadora y me saca del vuelo. En ese momento ya mi esposa, que estaba cómodamente sentada en el avión, me marca, dice: ¿qué pasó? Digo: no sé, permíteme porque no sé qué está pasando. Y de repente el gran pretexto de la muchacha era que yo no me parecía en mi identificación, porque no tengo barba. Todos los barbones de esta iglesia, Dios los bendiga. Y de paso los investigue. Qué tremenda cosa es que una mala apreciación de lo que vemos emite un juicio. Y ese juicio no siempre es el correcto y puede estar estorbando a alguien. Qué tremendo que Dios nos ha regalado una visión perfecta para este 2020. Libre de cualquier prejuicio y libre de cualquier cosa que pueda detenernos y estorbarnos en la obra del Señor para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Quiero pedirle a mi esposa que nos dé una palabra y déle un fuerte aplauso al Señor. Nos sentimos contentos y muy bendecidos de estar aquí. Amamos a sus pastores y quiero decirles que hay una muy linda amistad con ellos. Iglesia, el día de hoy la palabra de Dios va a cumplir el propósito por el cual ha sido enviada y no va a regresar vacía. La palabra te va a transformar para que tú transformes y va a haber evidencia de Cristo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Una persona visionaria tiene creatividad, tiene conocimiento, tiene imaginación, pero sobre todo es entendida en los tiempos y en la palabra de Dios. Y también es obediente. Un visionario es una persona que puede ver hacia el futuro, pero es necesario que el Señor encuentre en nosotros un corazón perfecto para que Él deposite sus sueños y sus visiones en nosotros. Los sueños y las visiones que el Señor ha depositado en nosotros no tiene que ver con lo que podemos hacer, con lo que nuestros padres hicieron, con nuestro pasado, con nuestras condiciones físicas, sino tiene que ver con el poder de Dios que actúa en ti. Tiene que ver con el poder de Dios que te capacita para que hagas no lo que tú y yo podemos hacer, pero lo que Dios sí puede hacer a través de nosotros. Amén. Quiero platicarle, hace tiempo estábamos por ir a hacer súper. Fuimos a hacer súper, estábamos en Walmart, ya nos encontrábamos en el estacionamiento. Y el viene, el que te dice cómo manejes, cómo te vayas de reversa, se acerca a nosotros y Pastor Luis empieza a platicar con él y le dice: ¿cómo se encuentra hoy, Señor? Y el viene le dice: me siento triste porque acaban de matar a mi sobrino, tengo que ir a identificar el cuerpo y tengo que ir a enterrarlo. Y Pastor Luis empieza a hablar a su corazón, le empieza a hablar de Cristo, de la fortaleza sobrenatural que Dios trae a la vida en una situación difícil. Iglesia, quiero decirte que este es el tiempo de una gran cosecha. Que el Señor pone en ti compasión por las almas, pero sobre todo el Señor abre tus ojos espirituales para que el Señor te muestre la condición de la persona, lo que está pasando, lo que está viviendo. ¿Por qué no levantas tus manos? Este es el tiempo de una gran cosecha. Padre bueno, te pido que abras sus ojos espirituales. Padre bueno, te pido que pongas fe en la visión, Señor, que lo que no es sea por el poder de la declaración de tu palabra, que tú pongas poder en la visión, Señor. Tu provisión actúa
actuando dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Que tú pongas favor y gracia en cada uno de nosotros para que las personas vean a Cristo manifestado en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú pones una semilla de visión en nosotros que dará un fruto abundante en este lugar, en este territorio, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso por la vida del hombre de Dios que tiene una palabra hermosa para nuestro corazón? Déselo fuerte al Señor, déselo más fuerte al Señor. Gracias, Señor. Reciban un saludo muy caluroso de nuestros pastores René y Gina Caire, de nuestra congregación Convivencia Cristiana. Gracias por tenernos con ustedes, gracias por tanto amor y cariño. Asimismo, nos sentimos más que honrados de que nos haya podido traer a este lugar Pastor Juan Manuel Longoria y su esposa Ivette, que se han vuelto familia para nosotros, se han vuelto incondicionales para nosotros. Les amamos mucho, les bendecimos y les honramos. Denle un fuerte aplauso al Señor por la vida de Juan Manuel Longoria y de su esposa Ivette, que nos han traído a este lugar. ¿Cuántos están listos para la palabra? Qué tremenda cosa lo que dice mi esposa, porque para que esto funcione, para que este 2020 de cosecha funcione, para que todos estos actos simbólicos que hemos llevado a cabo desde el viernes funcione, tiene que ser más poderoso lo que te gobierna que lo que te detiene. Otra vez, tiene que ser más fuerte y más poderoso lo que te gobierna que lo que te detiene. Lo que te detiene está por fuera, lo que te gobierna está por dentro. Y estábamos en ese estacionamiento, como bien dijo mi esposa, y el hombre que está diciéndonos cómo salir del estacionamiento, de repente el Espíritu Santo nos lleva a hablarle, y ahí en ese lugar recibió al Señor Jesús. Ahí en ese lugar se recibió al Señor Jesús. No pudimos darle continuidad a su vida, pero yo sé que Él se encontró con una congregación y al día de hoy está en esa iglesia adorando y sirviendo al Señor. Nosotros tenemos, voy a abrirle mi corazón porque estamos en familia. Otra vez, ¿estamos en confianza? ¿Estamos en familia? Diga conmigo, Pastor Luis, mi familia no es tan fea. Qué malos son todos, barbones tenían que ser. Mi esposa y yo disfrutamos mucho ir al tianguis. Yo soy totalmente tianguis. Nos encanta ir al tianguis y lo disfrutamos. Y de repente yo entendí algo que un hombre soltó sobre nuestras vidas. Él nos dijo: ustedes son los pastores de la ciudad. No solamente los pastores de una iglesia, sino los pastores de la ciudad. Nosotros lo hemos creído, y en esos viajes que de repente vamos al tianguis a comprar, a comer o a cualquier cosa, empezamos a tener contacto con la gente que vende. De repente llegamos a un lugar donde venden tenis y el hombre empezó a hacer plática conmigo y de repente empezó a abrir su corazón conmigo. Tengo tal problema, tengo tal situación, soy divorciado, tengo este problema con mis hijos, tengo este problema con el negocio. Llegamos de repente a otro lugar donde vendían ropa y de la nada el muchacho que estaba acomodando la ropa empezó a hablar conmigo. Me dice: ¿sabe qué? Tengo un problema. Llegamos a otro lugar donde estaban vendiendo a lo mejor comida y empezamos a hablar con la gente. ¿Sabe algo? Qué tremenda cosa es que nosotros no les dijimos: cuéntanos tus penas, traemos la solución. No, pero lo que te gobierna por dentro es más fuerte que lo que te estorba por fuera. Y lo que nos gobierna por dentro inminentemente habla al espíritu de las personas. Sin conocerte pueden confiar en ti. Sin conocerte pueden abrir su corazón. Sin conocerte saben que en ti ha sido puesta la palabra adecuada para ellos. ¿Qué te digo con esto? Para que esto funcione, para que esto realmente sea un impacto, no solamente en la iglesia, sino a nivel ciudad, tiene que ser más fuerte lo que te gobierna por dentro que lo que te estorba por fuera. Alguien ruja. Diga conmigo: Campos Blancos. Venga conmigo a Juan capítulo 4 versículo 35. Juan capítulo 4 versículo 35. La escritura dice: ¿no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? ¿No dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí les digo, alcen sus ojos y
miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Ahora, el concepto que se usa es muy importante. Dice siega, no dice cosecha. Los campos están listos para la siega. El concepto de siega, aunque está correlacionado con cosecha, no es lo mismo. El momento de la siega llega cuando todo lo maduro sobrepasó a aquello que no alcanzó madurez. Cuando todo producto de la tierra alcanzó un grado de madurez y está listo para ser cosechado y ser llevado a la mies. La mies también no es lo mismo que la cosecha y no es lo mismo que la siega. La mies es aquello que ya se cortó, que ya se supervisó, que ya se revisó y está listo para ser metido a las bodegas o a los graneros. Jesús está hablando y dice algo. Ustedes dicen que estamos fuera de temporada, que faltan 4 meses para que todo madure. Ustedes me están diciendo algo. Faltan 4 meses para que la tierra, la semilla, el fruto y el clima hagan su labor. Mas yo les digo algo. Tienes que cambiar la manera en cómo ves. Lo único que puede producir un aceleramiento es que cambiemos nuestra visión. Lo único que va a provocar una intervención sobrenatural de Dios en nuestra vida, en nuestra economía, en nuestra salud y en nuestra familia es que cambiemos la manera en cómo hemos estado viendo las cosas. Alcen sus ojos. Alzar los ojos no implicaba un cambio de parámetro. No implicaba un cambio solamente en lo horizontal que ellos podían ver. La palabra alzar los ojos en original es: tienes que cambiar la dimensión en la que estás viendo. Alza los ojos y después le dice: mira. Porque hay muchos que tenemos aparentemente los ojos abiertos, pero no estamos viendo resultados. Estoy hablando solamente proféticamente en esta mañana. Hay muchos que podemos tener la visión, los ojos abiertos, pero los resultados no han sido efectivos o no han sucedido, y es porque esto no se ha renovado. Alza tus ojos tiene que ver con un contexto de cambia tu visión. Dile a tu vecino: cambia tu visión. Ahora díselo fuerte: cambia tu visión y verás resultados. Hay mucha gente que trabaja incansablemente, pero si no cambia la visión, se conformará con los resultados del ayer. Hay muchos que trabajan incansablemente y no podemos dejar de un lado eso. Hay muchos que trabajan incansablemente, pero siguen experimentando los resultados del ayer, lo que implica una vieja visión. Cuando Jesús le está diciendo esto a sus discípulos, implicaba que lo que ellos decían, que faltaban 4 meses para que sucediera, en Jesús ya había sucedido. Muchas veces lo que tú y yo tenemos que hacer es cambiar la manera en cómo vemos, en cómo hemos hecho las cosas, porque si Dios lo habló, está hecho, y yo lo creo en el nombre de Jesús. Pero a veces nuestra condición, nuestro parámetro de vista es tan engañoso porque estamos ligados a leyes naturales, cuando lo que tiene que gobernarnos por dentro son las leyes espirituales. No podemos estar cambiando solamente en un parámetro natural, anhelando, deseando o solamente calendarizando todo, cuando tú y yo vivimos en un calendario mejor, el calendario del reino de los cielos. Jesús le lanza un reto, porque estos hombres, muchos de ellos, conocían perfectamente las temporadas. E incluso le están diciendo algo a Jesús. Se están atreviendo a decirle algo muy tremendo al maestro. Tú estás diciendo algo que no pertenece a la temporada. Así somos los que vivimos en el reino de los cielos. Estamos adelantados a nuestra temporada. Uy, nadie me escuchó esto. Los que vivimos en el reino somos así. Estamos adelantados a la temporada. Y muchas veces cuando vieron una revelación tan poderosa de Jesús hacia ellos, no la entendieron porque ellos estaban atrapados en una temporada vieja. Estaban atrapados en recursos viejos, en maneras viejas de hacer las cosas. Todo lo que hemos hecho desde el día viernes solamente está acelerando los tiempos para que nosotros lo veamos, pero de que está hecho y yo lo creo.
Pero tenemos que avanzar alzando los ojos y mirando lo que no se ve, mirando lo invisible y viendo lo visible, siendo lo invisible de Dios en esta tierra. Faltan 4 meses para que lo maduro sobresalga. Faltan 4 meses para que lo maduro se posicione sobre el campo. Faltan 4 meses incluso porque la siega implicaba algo. Lo que no creció a tiempo era desechado. Pero yo te digo algo, en el reino de los cielos todo tiene su tiempo para alcanzar madurez y nadie es desechado. Hoy alguien tiene que escuchar esto. En el reino de Dios todo tiene su tiempo para madurar y nadie es desechado. Alcen sus ojos y miren. Jesús está rompiéndoles un esquema y un parámetro religioso viejo e improductivo a los que estaban caminando con él. Y les dice algo: los campos ya están blancos, están listos, están maduros para la siega. Diga conmigo: campos blancos. Pero quiero llevarte un poquito al contexto de cómo es que Jesús está soltando esta palabra, cómo es que Jesús está experimentando que todo está listo para la siega, para la cosecha, para la mies. Cómo es que los campos están blancos. Juan capítulo 4, versículo 4, venga conmigo por favor. Juan capítulo 4, versículo 4. La escritura dice: y le era necesario pasar, ¿por dónde? Dígamelo fuerte, ¿por dónde? Le era necesario pasar por una ciudad en la que no tenía absolutamente nada que hacer. Jesús venía de un episodio donde quería regresar a Galilea. Para que él llegara a Galilea, de donde él se encontraba, literalmente, iglesia, era una línea recta para que él pudiera llegar a Galilea. Pero el versículo 4 comienza con algo que tiene que ver con lo que gobernaba a Jesús por dentro. Le era necesario pasar para llegar a Galilea era una línea recta, pero si él quería pasar por Samaria, tenía que hacer toda una vuelta, para muchos de nosotros innecesaria. Tenía que ir por una ruta y por una zona que no tenía nada que ver con lo fácil y lo accesible que implicaba llegar en línea recta. Pero cuando hay una necesidad de Dios, Dios te va a llevar por las rutas que no imaginabas para que llegues al cumplimiento de tu propósito. Le era necesario pasar por Samaria. Ahora escúchame: Jesús, un judío; Samaria, enemigos de los judíos. No se llevan, no se hablan, no comulgan, no tienen negocios, no tienen ninguna participación samaritanos ni judíos. ¿Por qué a este hombre galileo, Jesús de Nazaret, le nace una necesidad de ir a Samaria? ¿Por qué tiene que hacer eso e ir a un lugar donde no va a ser bien recibido, donde no es bien visto y donde no va a ser amado, ni siquiera comprendido? En el versículo 5, no nada más era ir a Samaria, iglesia, sino que tenía que ir a un lugar, a una ciudad en específico. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada, ¿cómo se llamaba la ciudad? Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. No nada más tenía que ir a Samaria, tenía que ir a una ciudad en específico que se llamaba Sicar. Ahora déjame hablarte algo acerca de Sicar. Era una ciudad pequeña, era una ciudad muy insignificante incluso para el gran imperio romano que gobernaba Tierra Santa en ese momento. Era una ciudad insignificante, pero había una característica. El gran problema entre judíos y samaritanos siempre fue la historia y la herencia. Y Sicar se encontraba exactamente en la heredad que Jacob le dio al hijo que más amaba, José. Y no solamente eso, allí en Sicar se encontraba el pozo de Jacob. El pleito entre samaritanos y judíos siempre fueron las propiedades, siempre fue la historia y siempre fue la herencia. Ahora, la gente que habitaba Sicar, ¿alguien me está escuchando? Dígame amén. La gente que habitaba Sicar era de lo peor. Era de lo peor. La palabra Sicar significa violento, agresivo, perdido en los vicios.
y literalmente en muchas ocasiones significa abusando del alcohol, borracho. Eso significa la palabra sicar. ¿Está usted conmigo? De ahí viene la palabra sicario. Asesino, violento, sin motivos, sin sentimientos, sin emociones. Imagine qué tipo de gente vivía en la ciudad que representaba el nombre de la ciudad. Y Jesús tiene que ir a Sicar porque todo comenzó con una necesidad. Diga conmigo, todo comienza con una necesidad. ¿Alguien recibe esto? Dígame amén. El lugar de pleito donde estaba la heredad más grande de la historia, la heredad que Jacob le dio a José, estaba siendo ahora habitada por personas terribles, de una conducta terrible. En el versículo 6 dice: y estaba allí el pozo de Jacob. No cualquier cosa, era el pozo. ¿Está usted conmigo? Habían pasado muchísimos siglos desde que Jacob abrió ese pozo, y en la historia contemporánea de Jesús el pozo seguía teniendo agua. No era cualquier pozo, iglesia, era un pozo que tenía siglos y siglos dando agua. Había 3 tipos de pozos. El primero, que era considerado una cisterna, que se construía con manos de hombre, que era labrado con barro, sellado con una tapa de madera con brea, el cual servía de cisterna. Se llenaba artificialmente y se tapaba para cuando llegaba la sequía o no había lluvia. El segundo pozo, ¿está usted conmigo? El segundo pozo era aquellos que se abrían intencionalmente en el tiempo de lluvias, para que el agua de lluvia fuera almacenada. Y el tercer pozo es el pozo en el que se excavaba a tal profundidad hasta que se encontraba una vena de agua. El pozo de Jacob fue un pozo excavado de tal manera hasta que se encontró una vena de agua, una fuente de agua, que a pesar de tantos siglos que habían transcurrido, en este momento de la historia el pozo de Jacob seguía teniendo agua. Wow, ¿está usted entendiendo ya la revelación? Y ese fue el pleito entre samaritanos y judíos, un pozo que había soportado los siglos y seguía teniendo agua. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, me encanta esta parte del Jesús tan humano que nos presenta el libro de Juan. Entonces Jesús, cansado del camino, había sido muchísimo caminada para llegar a Sicar. Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y eran como las 12 del mediodía. Versículo 7, y aquí comienza la revelación de nuestra historia. Vino una mujer de Samaria, vino una mujer que era samaritana, vino una mujer que vivía en Sicar, y vino a sacar agua. Y esta mujer vino a las 12 del día, y Jesús le dijo a esta mujer, ¿qué fue lo que le dijo? Dígamelo fuerte, ¿qué le dijo? Había varias cosas que se estaban rompiendo culturalmente en el versículo 7, iglesia. Escúchame, porque para que esto suceda, para que esta cosecha se lleve a cabo, tenemos que empezar a romper muchos patrones incorrectos en nuestra vida. Alguien dígame amén. Lo primero que sucede es, ¿por qué una mujer viene a las 12 del mediodía a sacar agua, cuando la costumbre es que todas las doncellas de la ciudad iban a los pozos a las 6 de la mañana, no a las 12 del día? A las 6 de la mañana tomaban el agua fresca porque había pasado toda la noche en el pozo, llevaban el agua a sus casas y el agua se mantenía fresca durante todo el día. Pero era la hora en que las mujeres y las doncellas principalmente iban a los pozos a las 6 de la mañana. Número 1, ¿por qué esta mujer llega a una hora inadecuada? A la hora de mayor calor, donde el calor está golpeando fuerte en esa área desértica. ¿Por qué llega a las 12 del mediodía cuando no hay nadie cerca del pozo? Número 2, ningún judío, mucho menos siendo hombre, podía hablar con una mujer samaritana. El reino está por encima de la cultura. El reino está por encima de la sociedad.
y si el reino gobierna, la sociedad y la cultura se alinean al propósito de Dios. Usted tiene que entender esto, tenemos que entender esto. Lo que nos gobierna por dentro es más fuerte que lo que nos estorba por fuera. Jesús rompe todo parámetro y dice: dame de beber, dame de beber. Los discípulos habían salido a comprar algo para comer. Y la mujer empieza a tener una charla y una discusión con él. Pero ¿cómo tú siendo judío me hablas? ¿Cómo tú siendo judío a una mujer samaritana me pides que te dé agua? Nuestras culturas, nuestras razas no se llevan entre sí. Y le dice algo Jesús: si conocieras el don de Dios, si fueras capaz de ver el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Pero no tienes con qué sacarla, le dice la mujer, no tienes con qué sacarla, el pozo es muy hondo, tiene siglos funcionando, ¿cómo vas a sacar agua para darme tú de beber a mí? Y en el versículo 12 viene la apreciación cultural de la mujer. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y en el versículo 13 Jesús lanza una declaración poderosa: cualquiera que bebiere de esta agua, aunque tenga siglos vigente, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La fuente no está en Jesús, la fuente está en ti. Oh, escúcheme, la fuente de agua de vida eterna que tiene que saltar, que tiene que producir, no está en Jesús. Jesús te da la habilidad de que tengas agua de vida dentro de ti. Porque Jesús es más grande que cualquier pozo, es más grande que cualquier cultura, es más grande que cualquier sociedad, es más grande que cualquier religión. Y lo que Jesús da es más grande que lo que tú y yo podemos producir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo voy a hacer que tú produzcas. En el versículo 16 comienza algo muy poderoso: ve y llama a tu esposo, ve y llama a tu marido, llámalo y ven acá conmigo. La mujer le dijo: Señor, no tengo marido, no tengo esposo. Aquí viene algo muy importante de lo que hablaba al principio, como a veces enjuiciamos o tenemos un prejuicio solamente por lo que vemos. Jesús le dijo: está bien, bien has dicho que no tienes marido. Versículo 18, la iglesia está conmigo siguiéndome, diga amén. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Nuestro pensamiento automáticamente latino o prejuicioso diría: esta mujer es una cualquiera. ¿Cómo es que ha tenido 5 maridos? ¿A qué se dedica esta mujer? ¿Cómo es su conducta tan vana, tan profana, tan vulgar? ¿Cómo es que 5 veces se ha casado? Pero tenemos que entender un aspecto cultural muy importante de los samaritanos. Le permitían al hombre casarse hasta 5 veces. Una de las costumbres samaritanas de la ley samaritana, que por supuesto corrompía toda la ley de Moisés, es que le permitían casarse hasta 5 veces. Entonces, entendiendo este concepto histórico y social, gubernamental de la cultura samaritana, esta mujer había sido 5 veces divorciada, había sido 5 veces expulsada de una casa, había sido engañada 5 veces, había sido maltratada 5 veces, había sido despreciada 5 veces, había sido menospreciada 5 veces. No era su estilo de vida, era la consecuencia de una cultura permisiva. No es una mujer a la que tenemos que juzgar tan ligeramente. Es una mujer víctima de un sistema de gobierno social.
Para que todo esto suceda, para que todo esto se lleve a cabo, debemos entender algo, iglesia. No somos jueces ni somos verdugos, somos manifestadores del amor de Dios. No, nadie escuchó esto. No eres puesto por juez, ni por verdugo, ni para emitir ninguna palabra de juicio o de prejuicio sobre nadie. Eres traductor del amor de Dios. Por eso la mujer iba a las 12 del día al pozo, para que nadie la viera. Estaba vestida de vergüenza, estaba avergonzada, siendo juzgada por una ciudad, una cultura que 5 veces ya la había lastimado, que 5 veces ya la había maltratado, que 5 veces ya la había menospreciado. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo de esto? A la que más menospreciaron, a la que más humillaron, a la que más lastimaron, es aquella que ya había una fuente de agua brotando dentro de sí. Porque no importa cuántas veces ha sido lastimado, no importa cuántas veces ha sido maltratado, no importa cuánto tenga que avanzar Jesús, porque si Jesús llega a ti, todo lo restaura en un instante, todo lo restaura en un momento. No importa cuál sea tu historia, no importa cuál sea tu dolor, un encuentro con Cristo lo cambia todo. Apláudale fuerte al Señor. Y después empieza una plática profunda entre Jesús y la mujer, entre Jesús y la mujer. Y en ese momento llegan los discípulos, viendo a Jesús hablando con una mujer. Estaba rompiendo todo paradigma y todo parámetro, y ninguno se atrevió a decirle: ¿qué es lo que hablas con ella? ¿Qué preguntas? Y entonces sucedió algo en el versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro, no le importó tomar agua, porque había recibido algo más valioso. Dejó su cántaro y se fue a la ciudad. La mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y le dijo a los hombres de la ciudad: vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y la parte final dice: no será este. ¿Quién? ¿No será este quién? Cuando la fuente de agua de vida comienza a crecer, los ojos de la fe comienzan a abrirse. Los ojos de la revelación te dan acceso a cosas que no habías escuchado ni visto. Y lo que no se había creado y no se había creído, hoy va a ser posible, y yo lo creo en el nombre de Jesús. Visionarios. Porque Jesús no estaba viendo el resultado de una humillación. Jesús estaba viendo lo que una mujer restaurada era capaz de hacer. Jesús no estaba viendo la historia del pasado, estaba viendo el potencial que la mujer tenía si era restaurada en su propósito. Ninguna de las cosas del ayer puede arrancarte tu propósito. Ningún error del ayer puede arrancarte tu destino. Mira a José, al mismo hijo de la heredad, le quisieron quitar la túnica. La mujer de Potifar le quitó su vestidura, lo metieron en una cárcel, y aún cuando salió al palacio le cambiaron una vez más la ropa. Muchos han querido quitarte tu túnica. Quizá te quitaron la túnica, pero nunca van a quitarte el destino. Apláudale al Señor por ello. Entonces todos los hombres, al escuchar a la mujer, salieron de la ciudad y vinieron a él, vinieron a verlo. Solamente hace falta uno, solamente hace falta una con la valentía suficiente de decir: no importa, voy a dejar aquí mi cántaro, tengo algo más importante que hacer, tengo que hablar del hombre que me dio una fuente. Voy a dejar aquí un momento mi cántaro, voy a dejar aquí un momento mi nube de responsabilidades, voy a dejar aquí un momento mis quehaceres, voy a dejar aquí un momento mi agenda. Tengo algo más importante que hacer, tengo que hablar de aquel que me ha hecho una fuente de agua de vida eterna. Si va a aplaudir, hágalo fuerte, porque es para el Señor. Tengo algo más importante que hacer: hablar de Él. Y entre tanto los discípulos estaban con sus cosas. Dile a tu vecino: déjate de tus cosas.
Ahora usted diga, no, empieza tú. Los discípulos le rogaban a Jesús diciéndole, por favor come, por favor come. Y Jesús le responde algo poderoso en el 32: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Y los discípulos empezaban a tener problemas. ¿Le habrá alguien traído de comer? ¿Alguien le habrá dado de comer? Y Jesús les dice en el 34, ¿está usted conmigo? Uy, muy poquitos, ¿está usted conmigo? En el 34 Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Porque esto empieza y no se va a detener. Oh, iglesia, visión de Dios, esto empieza y no se va a detener. Esto es una obra que apenas comienza y no se va a detener. Y veremos la obra terminada, y veremos la obra terminada, y veremos la obra terminada. Y yo lo creo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Celébrelo conmigo. Y volvemos al versículo 35 con el que abrí la lectura en este momento. No dicen ustedes, me presionan para que coma, me cuestionan porque hablé con una mujer, están molestos porque tuvimos que hacer una vuelta para ustedes innecesaria. Ustedes estaban tan hambrientos que no pudieron soportar un momento más, fueron a buscar comida. Ustedes no están entendiendo lo que tengo que hacer. Para ustedes no es tan importante como para mí. Lo que yo tengo que hacer es terminar una obra que el Padre me dio. Lo que yo tengo que comer es hacer la voluntad del que me envió. Esta mujer lo entendió más rápido que ustedes, porque no le importó dejar su cántaro e ir a hablar de mí. Y en el versículo 35, no dicen ustedes, tienen un pensamiento natural, un pensamiento viejo, un pensamiento religioso. Faltan 4 meses para que todo esté maduro. Aquí les digo, cambien la manera de ver, cambien su visión, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Visión de Dios, los campos están listos. E iremos y terminaremos la obra en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y conocemos el final de la historia. Muchos creyeron en la ciudad de Sicar, una ciudad pequeña, una ciudad insignificante, habitada por personas de lo más terrible. Pero muchos creyeron por el testimonio de Jesús y el mensaje que portaba la mujer. Dígame amén a eso. Muchos creyeron a causa de que una mujer se atrevió a hablar el poder del mensaje. Amén. Pero déjeme enfocarme ahora para estar en la recta final de esta enseñanza. ¿Alguien está recibiendo la palabra? Claro que los campos están listos. Por supuesto que los campos están listos. ¿Hay una espiga de trigo que me puedan prestar, por favor? Una espiga de trigo que fueran tan amables de prestarme. Sin nombre de preferencia. Que no tenga nombre, por favor. Si hay una espiga de trigo que me puedan prestar, facilitar. Betín, Marín, Dedó, Pingüé, Cucaramácara. ¿No había una un poquito más abundante? ¿Usted me la trae? Muchas gracias, hija. Muchísimas gracias. Qué precioso está. Muchas gracias. ¿Los campos están? Dígamelo fuerte, campos blancos. Ahora dígamelo fuerte, campos blancos. ¿Qué está viendo Jesús? Alcen sus ojos y miren. Alcen sus ojos y miren. El 2020 es el año de la visión perfecta, del corazón perfecto y de una gran cosecha. Muy bien, póngame toda su atención los próximos 10 minutos. Vamos a terminar. Los campos están. Los campos están. En la región de Samaria, donde Jesús estaba en ese momento, se sembraba trigo. Se sembraba trigo. Se sembraba uva, vids. Había olivas, había grandes olivos. Pero ninguno de esos 3 sembradíos son blancos. El trigo, cuando crece y se pone maduro, experimenta un hermoso color dorado. No es blanco.
La oliva cuando crece y es madura toma una tonalidad verde preciosa, verde increíble, pero no es blanco. Cuando la vid está madura, cuando la vid crece, cuando las uvas son maduras, no son blancas, son color morado. Incluso, déjeme decirle algo, lo que llegaba también a cultivarse o a crecer en Samaria eran dátiles y eran higos, que son de color negro, color muy oscuro, pero no eran. ¿Qué está viendo Jesús cuando dice que los campos están blancos? El trigo es dorado, la oliva es verde, el vino es morado, los dátiles, los higos. ¿Cuál es la visión de Jesús en ese momento? Déjeme decirle algo, la región de Samaria no producía lino. La región de Samaria no producía lino, mucho menos producía algodón. No producía algodón, porque el algodón naturalmente cuando crece y está maduro es color blanco. Pero la región de Samaria no produce ni lino ni algodón. ¿Qué es lo que está viendo Jesús en la visión de reino que está teniendo su espíritu? ¿Qué es lo que Jesús está hablando proféticamente sobre estos discípulos, sobre la región y sobre la temporada? Cuando Dios suelta una palabra, involucra tres cosas: las personas, el territorio y la temporada. Y lo que Dios ha hablado sobre nosotros nos involucra el territorio, porque ya estamos en la temporada. No, usted no está recibiendo esto con fe ni con esperanza. La palabra que Dios nos ha hablado nos involucra el territorio, porque ya estamos en la temporada. Al no haber ninguna de estas cosas que produzcan un color blanco cuando están maduras, cuando están listas para ser cortadas y metidas al granero, ¿qué es lo que está viendo Jesús? ¿Por qué dice campos blancos? Mateo capítulo 9, versículo 38, venga conmigo por favor. No había semilla en Samaria que produjera un campo blanco. No había semilla natural. No había semilla natural en Samaria que produjera un campo blanco. No la había. Pero la semilla del reino es más grande que cualquier hortaliza de tierra. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Alguien dígame amén a eso. Y al ver, diga conmigo visión, diga conmigo cosecha, diga conmigo visión, diga conmigo cosecha. Y al ver las multitudes, al ver a tantísima gente necesitada, al ver a tanta gente enferma, al ver a tanta gente en el olvido, al ver a tanta gente en el menosprecio, al ver a tanta gente en la esclavitud del alma y del corazón, al ver a tanta gente atrapada en los rudimentos de una ley incumplible, al ver a tanta gente atada en los errores, en las caídas del ayer, a ver a tantas multitudes, tuvo compasión de ellas. Esto no comienza con la mejor estrategia de evangelismo. Esto no comienza con los mejores conciertos, obras de teatro o lo que podamos hablar. Ni siquiera comienza con un manual. Esta temporada comienza teniendo compasión de aquello que Jesús ama. Oh, nadie me está escuchando en este lugar. Para que esto surta efecto, visión de Dios, para que esto funcione, para que esto realmente fructifique y tengamos la más grande cosecha de almas que nunca hemos visto, no comienza con un sistema, comienza con el corazón del Padre dentro de nosotros, sintiendo compasión. Y muchas veces es lo que menos estamos acostumbrados a sentir. Sentimos responsabilidad, sentimos eficacia, sentimos que nos entregamos a la logística, a los manuales, pero estamos muy lejos de ser compasivos.
Y le voy a decir por qué. Porque la primera compasión no se muestra afuera, se muestra adentro. ¿Cómo voy a hablar de la compasión que no recibo de mi hermano? ¿Cómo voy a hablar de la compasión que no le muestro a mi hermana? ¿Cómo voy a hablar de una compasión que no me gobierna? Para que todo esto funcione, visión de Dios, ya tenemos el sistema, ya tenemos los manuales, ya tenemos la fuerza, ya tenemos la materia prima, ya tenemos el campo, pero si no tenemos compasión, nada va a suceder. Al ver las multitudes, al ver a tantos, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, no tenían amparo, no tenían defensa. No solamente las vio enfermas, no solamente las vio menospreciadas, no solamente las vio olvidadas, vio que las multitudes no tenían defensa, no tenían un amparo que pudiera defenderles. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y estaban dispersas, no conocían el trabajo en unidad. No conocían el concepto familia, no conocían el concepto paternidad, no conocían el concepto de unidad, no podían estar hombro con hombro, hombre con hombre. Estaban desamparadas, sin abogado, sin una defensa. Estaban dispersas, sin un llamado a la convocatoria de la unidad, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿A qué lo compara Jesús, visión de Dios? Dígamelo fuerte, ¿a qué lo compara Jesús? Dígamelo fuerte, ¿a qué lo compara Jesús? No escucho a la iglesia, ¿a qué lo compara Jesús? Los campos están blancos. No, usted no está recibiendo la revelación. Los campos están blancos. Los campos están blancos, porque no estoy viendo trigo, no estoy viendo uvas, no estoy viendo olivas, no estoy viendo dátiles, no estoy viendo higos, estoy viendo ovejas que necesitan un pastor. Apláudale a Jesús por ello. Ya conmigo, campos blancos. Ya conmigo, yo los voy a defender, yo los voy a unir y yo los voy a amar. Dígalo otra vez fuerte, visión de Dios. Yo los voy a defender, yo los voy a unir y yo los voy a amar. ¿Alguien lo cree conmigo? Séllelo con sus palmas entonces. Los campos están blancos, los campos están blancos. La iglesia, dígame un fuerte amén. Versículo siguiente: entonces le dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Todo lo que vamos a hacer no nos pertenece, ya tiene un dueño, ya tiene un Señor, ya tiene un Salvador, y su nombre es Cristo Jesús. Lo tenemos que trabajar y tenemos que ir por ello. Y aquí estoy viendo a muchos obreros que están listos para ser enviados. Otra vez estoy viendo a muchas obreras que están listas para ser enviados, a muchos obreros listos para ser enviados, a muchos jóvenes para ser enviados, a muchos adolescentes para ser enviados. La iglesia está lista para ser enviados, porque le estamos diciendo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo los voy a amar, yo los voy a unir y yo los voy a traer a tus pies. Alguien diga amén a eso. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 5. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo. Deja de estar jugando, deja de ser simple, abandona las simplezas. Tú sé sobrio. ¿En qué? Soporta las aflicciones. Claro, iglesia, no va a ser sencillo, pero aunque no sea sencillo en el proceso, tú y yo ya tenemos la victoria. Haz obra de
¿Haz obra de qué? Evangelista. Habla el evangelio, habla el poder de la palabra, habla el evangelio, habla el poder del evangelio. Ve por ellos, ámalos, únelos, ten compasión y sobre todas las cosas habla el poder del evangelio. Hagamos obra de evangelista y cumplamos nuestro ministerio. Cumplamos nuestro ministerio. Hay agua de vida que está dentro de nosotros como una fuente y traerá y suplirá la sed de todos aquellos que vengan a beber de estas aguas. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 13 versículo 47. Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, oh, ya no es una opción, es una orden. Diga fuerte conmigo, es una orden. Te he puesto para luz. Te he puesto para luz de los gentiles, coma, y viene una A mayúscula, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Te he puesto para luz de los gentiles, no nada más para que ilumines, sino para que seas salvación hasta lo último de San Luis Potosí. Y yo lo creo, y yo lo creo, y yo lo creo. Oh, si va a golpear las palmas, hágalo fuerte. Somos salvación hasta lo último de la tierra. Oh, ¿alguien está conmigo? Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos capítulo 20, versículo 24, y termino con esto. Si puede darme el equipo de alabanza, por favor. Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. ¿Con qué? Uy, sí, cuánto gozo se les ve. A fin de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. No sé cuál sea tu ministerio, no sé cuál sea tu posición, pero hoy tenemos que hacer nuestro trabajo, y es ir a las almas, porque los campos están blancos. No sé cuál sea tu posición, no sé cuál sea tu historia, pero hay alguien ahí que está desamparado, hay alguien ahí que está disperso, y hay alguien que necesita ser amado. Hay alguien que no tiene quien lo defienda, hay alguien que no tiene quien lo convoque, y hay alguien que no tiene quien lo ame. Y si tú y yo entendemos el poder de esta palabra, haremos nuestra obra, haremos nuestro ministerio, iremos, hablaremos el poder del evangelio, y muchos vendrán al conocimiento de Cristo. Y yo lo creo, y yo lo creo, y yo lo creo. No vuelvas a decir que faltan 4 meses cuando la obra ya ha comenzado. No vuelvas a pensar que estás fuera de temporada cuando la temporada ya está en medio de nosotros. No vuelvas a decir que no es lo que te corresponde hacer. Claro que te corresponde, porque el mismo mensaje que portas fue el mensaje que tiempo atrás te transformó. Hagamos nuestra obra, hagamos nuestro llamado, hagámoslo con fe, hagámoslo con gozo, hagámoslo con toda la fuerza, porque hoy es necesario que seamos luz a todas las personas y que hablemos el poder del evangelio hasta lo último de la tierra. Y aún cada rincón escondido, aún cada sicar de San Luis Potosí, aún cada ciudad olvidada va a reconocer: Jesucristo es Rey y Señor. Él sana y Él salva, Él sana y Él salva, Él sana y Él salva. Jesucristo reina, Jesucristo es Señor de San Luis Potosí. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Póngase sobre sus pies, por favor, en este